Eliana se despertó antes de que amaneciera. La oscuridad aún abrazaba el pequeño apartamento de 2 ambientes en las afueras de la ciudad, y el silencio era tan espeso que casi se podía cortar. Solo se oía el zumbido persistente del viejo frigorífico, como si luchara por mantenerse con vida. Miró al techo desconchado con los ojos secos pero ardientes. No había llorado la noche anterior, pero lo había hecho en silencio tantas otras veces que ya no sabía distinguir si lo que sentía era tristeza o simple agotamiento. Se levantó con cuidado intentando no despertar a Pedro, su hijo de 7 años que dormía profundamente en el colchón junto al suyo. La habitación era demasiado pequeña para una cama extra, así que compartían el espacio como podían. Al llegar a la cocina, abrió el frigorífico con un suspiro ya anticipado. Medio cartón de leche, 6 huevos, algunas verduras marchitas que ya olían a resignación. Eliana cerró la puerta lentamente y apoyó la frente contra el electrodoméstico. Un día más sin respuestas, abrió la alacena. Un paquete de arroz con menos de una taza y frijoles negros para quizá 2 días más. No había pan, ni galletas, ni café. 5 meses. Llevaba 5 meses sin trabajo estable desde que cerró la cafetería donde era camarera. Desde entonces había hecho limpiezas por horas, repartido folletos, vendido cosméticos que nadie quería comprar. Todo temporal. Nada suficiente. «Mamá, ¿hay pan?», preguntó una voz soñolienta detrás de ella. Pedro apareció en la puerta de la cocina, con el pijama arrugado y el cabello revuelto. Se frotaba los ojos con una manita pequeña. Eliana se volvió con una sonrisa rápida, una de esas que se dibujan solo con los labios. «Sí, cariño, claro que hay», mintió con dulzura. Sacó el último pan del paquete, lo partió por la mitad y puso a calentar leche con cacao. Pedro se sentó en la pequeña mesa de plástico colgando las piernas en el aire. «Hoy hay merienda en el cole, ¿verdad?». La pregunta le cayó como una piedra en el pecho. «No, cielo», respondió con suavidad. «Hoy comerás en la escuela. ¿Te acuerdas?». Pedro asintió sin entender del todo, pero sin protestar. Mientras él desayunaba, Eliana revisó las facturas. Encima del microondas, el alquiler, cubierto gracias a la ayuda de Vera, su vecina, estaba al día. Pero la luz tenía una nota de corte en rojo que decía último aviso. Respiró hondo. Otro día. Otra batalla. Cuando Pedro salió rumbo a la escuela, Eliana fue directa al rincón más escondido del frigorífico, donde guardaba una caja de madera pequeña. Su banco personal, como decía en broma. Al abrirla, encontró 32,80 reales en monedas. Eso era todo lo que quedaba. Se sentó en la silla de plástico, con los codos sobre la mesa, las monedas en las manos y la mirada fija en nada. Por primera vez en semanas, dejó que una lágrima resbalara. En silencio, como siempre. Toc, 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 golpearon la puerta. Se limpió rápidamente la cara con la manga de la camiseta. Abrió. «Soy yo», dijo una voz cálida. Vera, su vecina y amiga. De toda la vida, entró con una bolsa en la mano y una sonrisa que se apagó al ver el rostro de Eliana. «¿Qué pasa, niña? Tienes los ojos rojos». «No sé qué más hacer, Vera», confesó conteniendo el temblor en la voz. «No me queda nada, y no aparece ningún trabajo. Mira». Le mostró la despensa. Vera dejó la bolsa en la mesa, se sentó frente a ella y le tomó las manos. «¿Intentaste lo de la ayuda de emergencia?». «Sí. Dicen que tardarán semanas en analizar mi caso. Y Pedro necesita útiles nuevos para el cole. No puedo fallarle». Vera guardó silencio un momento pensativa. Luego sonrió. «¿Sabes qué hacía mi madre cuando no teníamos ni para arroz, Eliana?». Negó con la cabeza. Vendía dulces de coco en la puerta de la fábrica del barrio. Se pasaba la noche cocinando y al día siguiente volvía con dinero para la semana. Le iba bastante bien. Eliana sintió una chispa dentro. Una imagen antigua surgió en su memoria. Su abuela, doña Celia, revolviendo una olla con coco rallado y azúcar, mientras ella, niña aún, esperaba impaciente para chupar la cuchara. «Caramelos de coco», murmuró. «¿Qué?». «Mi abuela los hacía. Todo el barrio los compraba. Incluso los vecinos venían a buscarlos a casa». Se levantó de golpe. Abrió la caja otra vez y contó las monedas. «¿Sería suficiente? ¿Puedo comprar los ingredientes con esto?». «Claro que sí», respondió Vera. «Coco rallado, azúcar, leche condensada. No necesitas mucho». Pedro apareció en la puerta, ya vestido para ir al colegio. «Mamá, estoy listo». «Perfecto, amor. Vamos. Después, mamá tiene un plan». Eliana llevó a Pedro a la escuela y al volver pasó por el mercado. Con lo justo,
Compró 2 paquetes de coco rallado, 1 kilo de azúcar, una lata de leche condensada y unos plásticos para envolver los caramelos. Guardó las últimas monedas para el billete de autobús del día siguiente. ¿No quieres que te ayude?, preguntó Vera ya en la cocina. No, quiero hacerlo sola, como me enseñó mi abuela. Esa noche, cuando Pedro se durmió, Eliana trabajó como no lo hacía desde hacía mucho. Mezcló, cocinó, removió. La cocina se llenó de un aroma dulce, envolvente, reconfortante. Cada caramelo lo formó con sus propias manos con precisión casi ritual. Terminó a las 3 de la madrugada. Había 2 cajas llenas con más de 100 caramelos de coco, envueltos con mimo en plástico transparente. Se quedó mirándolos un rato. Era poco, pero era algo. Se permitió dormir. Mañana sería un nuevo comienzo. Y aunque no lo sabía todavía, el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginaba. El sol aún no había salido cuando Eliana se despertó sobresaltada, como si no hubiera cerrado los ojos en absoluto. En realidad, apenas había dormido 3 horas, pero se sentía diferente. Nerviosa sí, pero también expectante. Como si algo, muy en el fondo, le dijera que ese día no sería como los demás. Se duchó rápido, recogió el cabello en una coleta firme, se puso los únicos vaqueros sin rotos que tenía y una blusa sencilla pero limpia. Guardó las 2 cajas con caramelos de coco en una bolsa reutilizable, reforzada con cinta adhesiva, y revisó 3 veces que estuvieran bien cerradas. Pedro aún dormía, con la respiración profunda de los niños sin preocupaciones. Eliana se acercó a la cama y le dio un beso en la frente. Vuelvo pronto, mi amor. Pórtate bien con la tía Vera. Salió con paso decidido. El aire fresco de la mañana le cortó la cara, pero no le importó. Esa sensación por primera vez, en semanas, no era de derrota. Era de comienzo. Eliana eligió una zona con mucho tránsito, una calle céntrica con varios bancos, cafeterías y oficinas. Se colocó en una esquina cerca de un paso de peatones. Sacó una caja, la puso sobre una servilleta blanca doblada con esmero y respiró hondo. Buenos días. ¿Le apetece probar un dulce de coco casero? El primer hombre ni la miró. Dulces artesanales, receta de mi abuela. Están recién hechos. Una mujer hizo un gesto con la mano sin detenerse. Media hora. 0 ventas. Eliana tragó saliva. Sentía el sudor frío bajar por su espalda a pesar del clima. Miró a su alrededor. Nadie parecía tener tiempo o ganas. Se cambió de esquina. Intentó con otra frase. Un dulce para alegrar la mañana, hechos con cariño. Nada. Algunas personas la esquivaban como si fuera invisible. Un guardia de seguridad de una tienda cercana la miró de reojo, sin decir nada, pero con una advertencia tácita en la expresión. Después de 1 hora, una mujer mayor se detuvo. ¿Son caseros? Sí, señora. Mi abuela me enseñó la receta. Son de coco con leche condensada. La mujer cogió uno, lo probó. Se quedó un segundo en silencio. Están buenísimos. Dame 5. Eliana sintió una oleada de alivio recorrerle el cuerpo. Gracias, muchas gracias. La venta fue como abrir una compuerta. A los pocos minutos, 2 estudiantes compraron 10 para repartir entre sus compañeros. Un vendedor ambulante de agua le cambió 2 botellas por 6 caramelos. Eliana sonrió por primera vez desde que empezó. Cada moneda que caía en la bolsita le parecía una sinfonía. ¿Son caseros?, preguntó una mujer bien vestida, con gafas de sol y bolso de marca. Receta de mi abuela hechos esta madrugada, respondió Eliana orgullosa. Dame 3. Me recuerdan a los que hacía mi tía en Minas Gerais. Ya era mediodía y la primera caja estaba vacía. Eliana se sentó un momento en un banco cercano, abrumada. Contó el dinero. Era suficiente para reponer los ingredientes. Incluso podía comprar algo para la merienda de Pedro. Pero no era suficiente. Quería más. No solo dinero. Quería recuperar su dignidad, su fuerza, su proyecto de vida. Decidió moverse a una zona más concurrida, una gran avenida donde pasaban muchos coches. Se posicionó junto a un semáforo, justo cuando el tráfico solía detenerse por más tiempo. Se acercaba a los conductores con una sonrisa amable, sin invadir el espacio, sin insistencia. Buenas tardes. ¿Le gustaría probar un dulce de coco? ¿Casero? Frescos, hechos hoy, uno tras otro. La mayoría cerraban la ventanilla o ni la bajaban. Algunos le decían no con un gesto. Otros la ignoraban por completo. Pero Eliana no se rendía. Era su lucha, su supervivencia. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y cobre, cuando un coche negro elegante se detuvo junto a ella. Era de alta gama, vidrios polarizados,
ruedas impecables. Parecía un vehículo sacado de otro mundo, uno muy lejano al suyo. Se acercó con su mejor tono. Buenas tardes. ¿Le gustaría probar un dulce de coco artesanal? Receta familiar. Recién hecho. El cristal comenzó a bajar lentamente y entonces lo vio. Ojos marrones, barba recortada, mandíbula firme. Por un segundo Eliana se quedó paralizada. El rostro que apareció tras el cristal pertenecía a alguien que ella no veía desde hacía años, pero que jamás podría olvidar. ¿Eliana?, preguntó él sorprendido con una sonrisa que era al mismo tiempo antigua y nueva. Marcos Enrique, susurró ella como si el aire se le escapara. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico, los pitidos de los coches, el viento de la tarde, todo se borró. Solo estaban ellos dos. Dos niños que crecieron en casas vecinas, que compartieron secretos, carcajadas y dulces de coco. Eres tú, confirmó él apagando el motor rápidamente y girando hacia el arcén. No me lo puedo creer. Salió del coche con la agilidad de quien está acostumbrado a moverse con seguridad. Traje gris impecable, reloj de lujo, zapatos relucientes. Todo en él gritaba éxito, y sin embargo en sus ojos había algo más. Nostalgia, calidez. Eliana de pronto se sintió consciente de su aspecto. El cabello recogido a toda prisa, la blusa amarillenta, las manos marcadas por el trabajo. Bajó la mirada un segundo. ¿Hace cuántos años?, preguntó ella intentando sonar natural. 17, dijo él con una sonrisa. Desde que me mudé del barrio. ¿Tú vendes los dulces de doña Celia? La receta es suya, respondió Eliana. Tuve que reinventarme. Y bueno, no está fácil la cosa. Marcos miró la caja con interés. ¿Son los mismos que comíamos escondidos en el patio trasero? Exactamente los mismos. Él tomó uno, lo desenvolvió con cuidado, lo llevó a la boca. Cerró los ojos. Madre mía, esto me lleva directo a aquel verano que nos comimos la caja entera y tu abuela nos castigó sin postre. Eliana rió por primera vez en días. ¿Cuánto cuestan? 3 reales cada uno, o 10 por 25. Marcos sacó un billete. Me llevo toda la caja, dijo entregando un billete de 100. Y quédate con el cambio. Pero son casi 50 dulces. Perfecto, los repartiré en la oficina. Considera el cambio como una inversión en nostalgia. Se miraron. Fue un momento breve pero lleno de lo que no se dice. ¿Tienes prisa?, preguntó él. ¿Podemos tomar un café? Me encantaría saber qué ha sido de ti. Eliana dudó. Pensó en Pedro, en su ropa, en sus manos. Pero en los ojos de Marcos no había juicio, solo una curiosidad sincera. Tengo un rato antes de recoger a mi hijo. ¿Tienes un hijo?, preguntó él sorprendido. Pedro, 7 años, mi mayor alegría. Unos minutos después estaban sentados en una cafetería cercana. Ella pidió el café más barato, él un expreso doble. ¿Y tú?, preguntó ella. Está claro que te ha ido bien. Tuve suerte. Mi padre consiguió trabajo en Sao Paulo. Estudié allí, trabajé, monté mi propia empresa inmobiliaria. Siempre supe que llegarías lejos, dijo ella sincera. ¿Recuerdas cuando dibujabas planos de casas en las paredes del patio? Y tu abuela nos perseguía con la escoba. Rieron. Por un momento volvieron a ser niños. Tus caramelos son increíbles, Eli. Eliana sintió un nudo en el pecho al oír el viejo apodo. Gracias. No es un cumplido vacío. Tengo un amigo con una cafetería en una zona empresarial. Siempre está buscando productos artesanales. ¿Te interesaría venderle? ¿En serio? Muy en serio. Y tengo otra propuesta, pero quizás sea demasiado pronto. La miró y su tono se volvió más suave. ¿Podemos hablar mañana? Eliana no sabía qué pensar. No sabía en qué mundo estaba entrando, pero algo dentro de ella, esa chispa que había encendido al recordar a su abuela, ahora ardía con más fuerza que nunca. Asintió. Mañana a las 5. En el mismo semáforo, Marcos sonrió, y en los ojos de Eliana se dibujó por fin algo parecido a la esperanza. Eliana llegó al semáforo justo a las 5, puntual como un reloj. Se había puesto la misma blusa amarilla del día anterior, planchada, con esmero, y un poco de lápiz de ojos, algo que no usaba desde hacía meses. No era vanidad, era respeto por sí misma, por lo que estaba empezando a construir. Las cajas de caramelos estaban listas, alineadas en su bolsa como soldados preparados para el combate. No esperaba milagros,
Pero algo dentro de ella, callado pero persistente, le susurraba que aquella tarde podía ser distinta. Minutos después, el coche negro apareció en la esquina. Esta vez Marcos vestía camisa azul claro y pantalones menos formales. Pero lo que más llamó la atención de Eliana fue su sonrisa al verla, no la de compromiso o cortesía. Era una sonrisa sincera, de alguien que se alegra genuinamente de verte. ¿Aún tienes dulces para mí?, bromeó bajando la ventanilla. Una caja entera, como ayer. Perfecto. Me convertí en el hombre de los caramelos en la oficina. Creo que alguien me pidió que montara una tienda. Rieron. Eliana le entregó la caja y él, como el día anterior, le pagó con un billete grande, sin aceptar cambio. Y ahora, añadió, si tienes 5 minutos, conozco un sitio tranquilo aquí cerca. Te prometo que no es una trampa empresarial. Ella asintió. Esta vez no lo dudó tanto. El lugar era una pequeña confitería con plantas en la entrada y mesas de madera pulida. Un rincón cálido donde todo parecía ir más despacio. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y Eliana miró a su alrededor con la misma cautela con la que se examina un lugar nuevo, insegura de si pertenece allí. ¿Café o té?, preguntó Marcos. Agua, respondió ella. Llevo todo el día caminando. Entonces agua para los dos, dijo él al camarero sin rodeos. Durante unos segundos se hizo un silencio cómodo. Se observaban como quien intenta reconocer en un adulto los rasgos del niño que un día fue. Sigo sin creer que seas tú, dijo Marcos. Cuando te vi ayer, fue como si el tiempo se comprimiera. Yo tampoco me lo esperaba. Pensé que estarías viviendo en otro país o en una torre de cristal. Estuve fuera un tiempo. Volví hace 2 años para montar mi empresa. Cosas de adultos, sonrió. ¿Y tú?, preguntó ella con naturalidad. ¿Familia? ¿Hijos? No. Aún no. Estoy saliendo con alguien, pero... Bueno, es complicado. Eliana notó cómo se le tensaba el pecho, aunque no sabía exactamente por qué. No preguntó más. ¿Y tú?, dijo él con interés real. Ayer mencionaste a tu hijo. Pedro, ¿verdad? Sí, 7 años. Es lo mejor que me ha pasado. ¿Y el padre? Desapareció cuando supo que estaba embarazada. No insistió, nunca volvió. Supongo que se asustó. Marcos apretó los labios conteniendo la reacción. Luego bajó la mirada respetuoso. Lo siento, no te preocupes. Me hizo más fuerte. Aunque no siempre parezca, el camarero trajo el agua. Eliana bebió con ansia como si le quitara el peso de la garganta. Durante años hice de todo. Cajera, limpiadora, camarera. Últimamente ni eso. Cerró la cafetería donde trabajaba y me vi sin nada. Si no fuera por ver a mi vecina, habrías acabado en la calle. Marcos asintió con esa expresión de quien escucha con el alma y no con lástima. ¿Y los caramelos? Mi abuela, doña Celia. Ella me enseñó la receta. Era famosa en el barrio. Todo el mundo venía a comprarle. Ayer, al recordarla, sentí que quizá esa receta podría ser mi oportunidad. No una solución mágica, pero un camino. No, ¿sabes cuánto me alegro de que lo intentaras?, dijo él con un brillo en los ojos. Porque tengo una propuesta para ti. Eliana frunció el ceño, medio en guardia. ¿Propuesta? No te asustes, rió. No vengo a comprarte la fórmula secreta. Pero tengo un amigo, Carlos, que es dueño de una cafetería en un centro empresarial. Siempre busca productos únicos, caseros, que tengan historia. ¿Y crees que le interesarían mis dulces? Lo sé. Ya probó uno ayer. Le llevé unos pocos y quedó fascinado. Me pidió tu número, pero le dije que quería hablar contigo primero. Eliana se quedó muda. Estaba tan acostumbrada al rechazo que la idea de que alguien quisiera lo que ella hacía le resultaba casi sospechosa. ¿Y qué quiere exactamente? Probar con un pequeño pedido. 1 docena de dulces al principio. Si funcionan, ampliamos. ¿Ampliamos?, repitió ella. Marcos se dio cuenta del desliz y corrigió enseguida. Perdón, quise decir si te funciona a ti. Yo solo haría de puente. Aunque, no voy a mentirte, me gustaría involucrarme un poco más. ¿Cómo involucrarte? No, como socio. No como jefe. Como apoyo. Como alguien que cree que esto puede crecer. Eliana bajó la mirada. Sintió el vértigo de quien está en el borde de una decisión que puede cambiar su vida, pero también arrebatarle lo poco que aún controla. No, sé, dijo con honestidad. Me cuesta aceptar ayuda. Lo entiendo, pero no es caridad. Es una oportunidad. Y tú tienes algo real.
algo que la gente quiere. Eliana se quedó pensativa. Había soñado con esto en silencio, sin atreverse a decirlo, ni en voz baja. Pero ahora que estaba sobre la mesa, tangible, la inseguridad le susurraba al oído. ¿Y si no puedo cumplir con los pedidos? ¿Y si pierdo el control? ¿Y si...? No terminó la frase. ¿Y si funciona? La interrumpió. Marcos con suavidad. Eliana lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo consideró la posibilidad de decir que sí a algo. Déjame pensarlo. Solo un poco. Por supuesto. No hay prisa. Pero Carlos te espera mañana por la tarde si decides probar. ¿Mañana? Solo para conocerlo. Llevarle una muestra. Si no te convence, no pasa nada. Eliana asintió. No era un compromiso. Era solo un paso. Cuando volvió a casa, Pedro jugaba en el suelo con una caja vacía que había convertido en nave espacial. «Mamá, ¿vendiste todo?» «Casi todo. Y me invitaron a un café», añadió con tono ligero. «¿Café? ¿Con quién?» «Con un amigo de cuando era niña. Se llama Marcos». «¿Es tu novio?» «Pedro», rió. Solo un amigo pibera que estaba en la cocina calentando algo apareció con una ceja levantada. «¿Marcos? ¿El que vivía al lado de tu abuela?» «¿Ese Marcos?» «Ese mismo». «Vaya, vaya», comentó con picardía. «No empieces. Solo digo que la vida da vueltas, Eliana. Y algunas traen sorpresas». Eliana sonrió. Pero en su interior sabía que esa conversación con Marcos había removido algo que llevaba mucho tiempo dormido. No era solo nostalgia, era esperanza. Una esperanza que, por primera vez, parecía tener forma, sabor y nombre. Y todo empezó con un dulce de coco. Eliana se despertó antes de que sonara el despertador. Pedro aún dormía profundamente, abrazado a su peluche de dinosaurio. Afuera, la ciudad bostezaba con los primeros rayos del sol. Aquel día era distinto. Se lo notaba en la piel, en el aire. Tenía que llevar su primera entrega oficial a la cafetería del amigo de Marcos. Era temprano, pero en la cocina ya estaba Vera, cortando papel vegetal con precisión militar. «Buenos días, artista», dijo la vecina con sus sonrisas habitual. «Desde Montaigne, ¿cuándo tú madrugas más que yo?» «Desde que decidí ser tu ayudante oficial de producción». Ambas rieron. La tensión que había sentido Eliana el día anterior parecía haberse evaporado. O al menos se escondía bien detrás de la adrenalina. Había pasado la noche preparando más de 40 dulces de coco, todos envueltos a mano, con los bordes sellados y un pequeño sticker con la frase receta de la abuela, que Pedro había dibujado con rotulador negro. «¿Seguro que están bien?», preguntó Eliana aún insegura. «Están perfectos», afirmó Vera probando uno. «Si no triunfan con esto, no sé con qué lo harán». La cafetería se encontraba en la planta baja de un edificio moderno de oficinas, con cristales espejados y recepcionistas que parecían salidas de un catálogo de ropa de trabajo elegante. Eliana respiró hondo antes de entrar. Llevaba la caja en brazos como si fuera un recién nacido. Carlos, el dueño, resultó ser un hombre calvo, con barba canosa y sonrisa amplia. Tenía el delantal manchado de café, un bolígrafo detrás de la oreja y un acento de interior que lo hacía más cercano. «Así que tú eres la famosa Eliana», dijo estrechándole la mano. «Marcos no ha parado de hablar de ti. Espero que para bien, para mejor. Y después de probar tus dulces entendí por qué. Anda, ven, vamos a ver cómo los podemos colocar». Carlos le mostró una vitrina vacía, justo al lado de las tortas caseras. Le explicó cómo funcionaba la venta: comisión por unidad vendida, flexibilidad en entregas, posibilidad de exclusividad si funcionaban bien. Todo sonaba tan profesional que Eliana solo asentía, sin atreverse a hablar demasiado. Cuando volvió a casa esa tarde, se sentía como si hubiera cruzado un umbral invisible. «¿Y?», preguntó Vera en cuanto la vio entrar. «Los dejó en la vitrina. Dice que a los clientes les encanta lo artesanal, que si funciona, hacemos pedido semanal». Pedro se acercó corriendo, abrazándola por la cintura. «¿Eres famosa ahora, mamá?» «Aún no», rió ella. «Pero estamos en camino». Pasaron 3 días antes de que Marcos volviera a escribirle. Un mensaje corto, directo. «¿Tienes 5 minutos? Quiero enseñarte algo». Eliana, aunque nerviosa, respondió que sí. Quedaron cerca del barrio, en una calle discreta. Allí, Marcos la esperaba junto a un portón metálico gris. Sacó un llavero, abrió la cerradura y empujó. «Bienvenida a tu futura fábrica de caramelos», dijo con una sonrisa. El lugar era grande, con techos altos, azulejos blancos
y una instalación de cocina industrial vacía pero impecable. Olía a limpieza, a acero, a posibilidades. Era una cocina de catering que cerró hace unos meses. La empresa quebró. Me quedé con el local en una operación de deuda. Está sin uso desde entonces. Eliana se giró lentamente sobre sus talones, abrumada. Había espacio para 3 ollas gigantes, varias mesas de trabajo, 2 hornos industriales, cámaras frigoríficas. Era otro mundo. No puedo pagar esto, dijo en voz baja. No estoy pidiéndote que lo hagas. No ahora. Entonces, lo usamos como colaboración. Yo te cedo el espacio. Tú produces aquí, ganas escala. Cuando puedas pagar alquiler, lo hablamos. Si no, sigues mientras funcione. Sin trampa. Eliana dio un paso hacia atrás. Eso suena demasiado bonito para ser verdad. Lo entiendo. Pero créeme, no hay letra pequeña. No busco hacerme rico contigo. Me gusta lo que haces. Quiero ayudarte a que llegue más lejos. ¿Y por qué tú? ¿Por qué ahora? Marcos suspiró, se apoyó en la encimera. Porque no se me ha ido tu sabor de la boca. Porque cuando vi tus manos trabajando ese primer día, supe que estabas luchando, de verdad. Y porque te lo mereces. Eliana bajó la mirada. El corazón le latía tan fuerte que le parecía que iba a romperse. No me gusta depender de nadie, Marcos. He pasado años haciéndolo todo sola, y no quiero que dependas de mí. Quiero que uses esta oportunidad para no depender nunca más de nadie. La frase resonó como un disparo seco. Eliana se quedó en silencio. Piénsalo. No tienes que decidir ahora. Esa noche, mientras Pedro dormía, Eliana se quedó en la cocina de su apartamento, removiendo una olla pequeña con los restos de coco que le habían sobrado. Vera apareció en la puerta, descalza, con una taza de té. Te conozco esa cara. Estás a punto de sabotear tu propia suerte. No es eso. ¿No? Es que me da miedo. ¿Y qué no da miedo, Eliana? ¿Tener un hijo sola? ¿Salir a vender dulces a desconocidos? ¿Dormir sin saber si mañana vas a tener que poner en la mesa? Eliana bajó la mirada. Pero si acepto, pierdo el control. ¿O lo recuperas? Silencio. ¿Sabes qué me da más miedo que fracasar?, añadió Vera. Quedarme donde estoy, por miedo a intentar. 2 días después, Eliana se plantó frente al portón metálico con los labios apretados y las manos sudorosas. Marcos ya la esperaba dentro, con una cafetera encendida y 2 tazas humeantes. ¿Has decidido? Sí. Él sonrió pero no dijo nada. Lo haré, pero a mi ritmo. Nada de compromisos a largo plazo, sin obligaciones más allá de usar el espacio. Hecho. Y si en algún momento no me siento cómoda, me voy. Perfecto. Y no quiero favoritismos. Esto no es porque fuimos amigos de niños. Entendido. Se miraron. Y fue como si sellaran un pacto invisible. Eliana caminó hasta la encimera. Apoyóla así, manos sobre el acero frío, respiró hondo. Voy a hacer historia con estos dulces. No lo dudo, respondió Marcos levantando su taza. Por doña Celia. Y por Pedro, añadió ella. Chocaron las tazas, y en ese instante Eliana supo que algo estaba empezando de verdad. Ya no eran solo dulces, era su vida lo que estaba cocinando. La primera semana en la cocina industrial fue un caos hermoso. Eliana, acostumbrada a trabajar en un espacio mínimo con utensilios domésticos, se sintió abrumada los primeros días. Las ollas eran enormes, los hornos intimidaban, y el eco de sus propios pasos le recordaba que ya no estaba cocinando para sobrevivir, sino para crecer. Pero Vera estaba ahí. Siempre, con un delantal nuevo que decía su chef oficial de Eliana y una libreta donde anotaba cada detalle: costos, tiempos, pedidos, ideas para nuevos sabores. Pedro también colaboraba después del colegio. Le encantaba pegar las etiquetas en los paquetes y contar las unidades como si fuese el jefe de calidad. A los pocos días, el primer gran pedido llegó desde la cafetería de Carlos: 150 unidades. Carlos había colgado un cartel improvisado que decía: caramelos artesanos de coco, receta de la abuela, y para su sorpresa se vendieron en 2 días. Tienes una joya en las manos, le dijo Carlos por teléfono. La gente no solo los compra, los buscan. Marcos apareció en la cocina una tarde con su típico café en mano y su sonrisa relajada. Te lo dije, dijo mientras se sentaba en una caja vacía. Solo necesitabas espacio. Y confianza, añadió Eliana, sin mirarlo directamente. ¿Sabes que dentro de 2 semanas tenemos un evento muy importante en la empresa? No. ¿Qué tipo de evento? Anual.
Asisten inversores, clientes estratégicos, políticos locales. Es una especie de escaparate de lo que somos como empresa. Eliana levantó la vista, curiosa. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Estoy en el comité organizador este año y me encantaría que tus dulces formaran parte del catering. Ella parpadeó incrédula. ¿En serio? Totalmente. Tendrás una mesa exclusiva. Tu marca, tus productos, tu estilo. Podría ser un gran paso. Eliana se quedó en silencio, no por duda, sino por no saber cómo expresar el torbellino que sentía dentro. ¿Su trabajo? ¿En un evento empresarial? ¿Tendré que hablar en público o algo así? No, tranquila. Solo presencia, tu nombre visible, tarjetas de contacto. Un expositor sencillo. Entonces, acepto. Perfecto. Se lo diré a Andreya. Eliana se quedó tiesa. ¿Andreya? ¿La chica con la que estás? Sí, ella coordina el equipo de eventos. Pero no te preocupes, es profesional. Todo irá bien. Lo que Marcos no sabía es que Andreya ya había oído hablar de Eliana, no por él, sino por los rumores, las miradas, las risas que se escapaban cuando Marcos mencionaba los caramelos de Eli como si fueran un tesoro nacional. Y lo que tampoco sabía es que Andreya no soportaba la idea de una mujer de barrio, sin formación, sin contactos, entrando en su mundo, mucho menos por la puerta grande. ¿Caramelos?, repitió ella en la reunión del comité con una sonrisa gélida. ¿Dulces en un evento corporativo de alto nivel? Productos artesanos con historia, corrigió Marcos manteniendo el tono. No lo veo muy alineado con la imagen de innovación que queremos proyectar. Precisamente por eso funciona, porque es auténtico. Andreya no insistió, no allí, pero su mente ya trabajaba en silencio trazando el plan. 2 días antes del evento, Eliana entregó 5 cajas con más de 400 unidades, cada una envuelta a mano con etiqueta y presentación profesional. Carlos le prestó unas bandejas de madera rústica que daban un toque acogedor al conjunto. Marcos insistió en que incluyera tarjetas con su número y redes sociales. Pedro diseñó un cartel con dibujos de coco y la frase «Delicias de las abuela», hechas con amor. El día del evento, Eliana llegó puntual, nerviosa pero decidida. Iba vestida con una blusa blanca y vaqueros oscuros, el cabello recogido con una trenza sencilla. Natural, elegante sin pretensiones, se acercó a la entrada con su acreditación en la mano, pero el hombre de seguridad la detuvo. «Disculpe, señorita, no está en la lista de proveedores». «¿Cómo? ¿Que no? Soy Eliana Sousa, traigo el stand de dulces artesanos». «Todo está confirmado». El hombre revisó su tablet. «No aparece aquí. Espere un momento, por favor». 20 minutos después, Andreya apareció. Perfectamente maquillada, vestida con un traje azul noche y tacones imposibles, se acercó con una sonrisa helada. «Ah, Eliana. ¡Qué sorpresa!». «No debería ser sorpresa». Marcos me confirmó. «Sí, bueno, hubo cambios de última hora. Se recortaron espacios y lamentablemente tu mesa fue una de las que se reasignaron». «¿Reasignaron?». «Tus dulces están en el buffet general, mezclados con los postres. No pudimos colocar tu marca por razones de protocolo». Eliana apretó los dientes. «¿Y mis tarjetas? ¿Mi cartel?». «Lo siento, las reglas del evento no permiten publicidad individual, pero puedes estar tranquila. Tus dulces estarán ahí, la gente los probará, sin saber de dónde vienen». «Exacto, pero lo importante es el sabor, ¿no?». Andreya se giró con elegancia y desapareció entre los invitados. Eliana se quedó un momento en shock. Luego inspiró hondo. Fue hasta el salón principal. Efectivamente, sus dulces estaban ahí, servidos en bandejas metálicas sin nombre, junto a macarons importados, mini cheesecakes y brownies industriales. No había rastro de su historia, pero había una cosa que sí estaba allí: su sabor. Hora después, un grupo de personas se agolpaba junto a una de las mesas. «¿Has probado esto?», decía un hombre en traje gris. «Es una locura. ¿Sabes de quién es?». «Ni idea, pero he cogido 3», respondía su compañera. Carlos, el cafetero, se le acercó con una sonrisa cómplice. «Tus caramelos están volando, chiquilla. La pobre gente pregunta, pero nadie sabe responder». «¿Y tú qué haces aquí?». «Fui invitado como proveedor. No iba a perderme esto». «Me han escondido, Carlos. Literalmente». «Ya lo he notado. Pero tranquila, déjalos comer. Mañana, si quieres, les damos el nombre». En ese momento, Marcos apareció con el rostro tenso. «¿Qué ha pasado?». Eliana le contó todo, sin exagerar, sin dramatizar, solo los hechos.
Marcos se quedó helado. Voy a hablar con Andreya. No, dijo Eliana con la voz firme. No lo hagas. No ahora. No aquí. Pero esto es injusto. Lo sé, pero no me van a hundir con una bandeja sin nombre. Si la gente quiere saber de mí, lo hará. Te prometo que esto no quedará así. Eliana le tocó el brazo suavemente. Marcos, escúchame. No necesito que me defiendas. Solo que no me frenes. Ni tú ni nadie. Al final del evento, más de 200 caramelos desaparecieron. Varios invitados preguntaron por el origen de esos dulces mágicos. Andreya, obligada a sonreír, respondía evasivamente. Carlos, por su parte, entregó tarjetas accidentalmente a 2 distribuidores curiosos. Esa noche, de vuelta en casa, Pedro la esperaba con los ojos brillantes. ¿Cómo fue, mamá? Vendí todo. ¿Te hicieron famosa? Todavía no, rió ella. Pero me estoy acercando. Marcos llamó al día siguiente. He hablado con Andreya. No quiero entrar en detalles, pero esto no va a repetirse. Gracias. Pero lo importante es que funcionó. La gente amó los dulces. Eso sí, están pidiendo más. Entonces manos a la obra colgó. Miró sus manos. Aún olían a coco. Y aunque el evento la había dejado con un sabor agridulce, supo algo con certeza. No importaba cuántos quisieran esconderla, su sabor ya había encontrado su lugar, y no pensaba detenerse. Eliana no había terminado de quitarse los zapatos cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Hablo con Eliana Sousa? Sí. ¿Quién llama? Aquí la administración del edificio empresarial Lumière. Nos gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de suministrar sus dulces para nuestros coffee breaks semanales. Eliana parpadeó. ¿Había oído bien? ¿Perdón? Estuvimos en el evento el otro día. Sus dulces causaron sensación. Nos interesaría una colaboración regular. Colgó con una mezcla de alegría, incredulidad y un vértigo dulce en el estómago. En los días siguientes no pararon de llegar mensajes. Una clínica estética interesada en ofrecer sus productos. A clientas VIP, un despacho de abogados que quería hacer regalos personalizados para sus clientes. Incluso un influencer local que pidió una caja a cambio de promoción en redes. Te dije que no ibas a pasar desapercibida, bromeó Carlos mientras revisaban una hoja de pedidos en su cafetería. No estaba preparada para esto, admitió ella. Pero me encanta. Aceleró la producción con la ayuda de Vera, que ahora tenía jornada completa en la cocina industrial. Pedro diseñó nuevas etiquetas y entre los 3 organizaron un rudimentario sistema de entregas. La marca Delicias de la Abuela empezó a circular en redes, recomendada por boca a boca en reseñas espontáneas y comentarios llenos de nostalgia, el sabor casero, la historia detrás, la mujer luchadora. Todo encajaba, pero el éxito también atrae sombras. La primera señal fue sutil. Carlos recibió una inspección sorpresa en su cafetería. Los inspectores revisaron la procedencia de los productos, los certificados sanitarios, el almacenamiento. Aunque todo estaba en orden, uno de ellos le preguntó, ¿quién elabora estos caramelos? Una productora local. Tiene su cocina registrada. Mintió Carlos sin pensarlo 2 veces. Cuando se lo contó a Eliana, ella se puso pálida. Carlos, aún no tengo el registro formal. Estoy en proceso, pero no he entregado todos los documentos. Tranquila, nadie te denunció oficialmente. Pero algo huele raro. ¿Crees que fue alguien del evento? No lo sé, pero si vas a crecer, necesitas protección legal. Ya. Esa noche, mientras Pedro dormía y Vera descansaba, Eliana se sentó frente al portátil con una montaña de papeles, formularios, tazas, reglamentos. La legalización completa implicaba presentar planos del espacio, realizar una formación obligatoria en manipulación de alimentos, una auditoría de higiene y una visita técnica. Plazos estimados, entre 30 y 60 días. No tenía ese tiempo y tampoco quería perder clientes. Decidió llamar a Marcos. ¿Estás bien?, preguntó él al contestar, notando su tono tenso. Tengo un problema, le explicó lo ocurrido. Todo, sin adornos. Voy para allá, dijo él cortante. Media hora después estaban sentados en la cocina industrial. No quiero alarmarte, dijo Marcos, pero esto parece una jugada sucia. ¿Crees que fue Andreya? Marcos se quedó callado unos segundos. No puedo asegurarlo, pero sí, es su estilo, pulido, indirecto, eficaz. Eliana apoyó la frente en la mesa. No puedo perder esto, Marcos. No ahora. No lo harás. Te voy a conseguir una cita urgente con la Agencia de Regulación Sanitaria. Conozco a alguien.
Puedes presentar un avance del expediente y pedir una habilitación provisional. ¿Y eso es legal? Es legal si tienes el 70% de los requisitos cumplidos. ¿Los tienes? Más o menos. Me falta solo la formación online. La empiezo mañana. Perfecto. Entonces tienes una semana. Eliana lo miró con gratitud, pero también con una sombra de duda. ¿Y tú? ¿Estás bien con esto? Me refiero con Andreya. Marcos se pasó la mano por el pelo como si necesitara quitarse algo de encima. He terminado con ella. ¿Qué? Esta mañana. Ya no funcionaba. Y después de lo del evento, supe que no podía seguir mirando hacia otro lado. Eliana sintió una mezcla extraña de alivio, sorpresa y miedo. No lo hice por ti, añadió él. Lo hice por mí, porque no quiero estar con alguien que sabotea a otras mujeres por inseguridad. Gracias, susurró ella. Y ahora concéntrate. Tienes mucho trabajo. Los días siguientes fueron una carrera contra el reloj. Eliana dividía su tiempo entre cocinar, estudiar el curso online, imprimir documentos, enviar formularios, contactar a arquitectos. Vera organizaba las entregas como una jefa de logística. Pedro diseñaba una nueva etiqueta con el sello Producto en Regularización Sanitaria. Una mañana, cuando iba de camino al edificio Lumière para una entrega, recibió otra llamada extraña. Eliana Sousa. Sí, llamamos de parte de la empresa Delta Eventos. Tuvimos una reunión con una colaboradora suya la semana pasada. Nos informó de ciertas irregularidades en su cocina. Creemos que por ahora no es el momento adecuado para continuar. Eliana se quedó helada. ¿Colaboradora? Una señora Andreya Campos. Nos advirtió con buena intención. Por seguridad de nuestros clientes, preferimos pausar cualquier propuesta hasta que su situación legal esté completamente regularizada. Colgó con las manos temblando. Era una guerra silenciosa y no podía permitirse perder. Esa tarde fue Amposet ver a Marcos. Esta vez sin dulces, sin rodeos. Me ha saboteado directamente, dijo, lanzando el móvil sobre la mesa con la llamada grabada. Marcos escuchó con el rostro duro. Lo siento. No quiero que lo sientas. Quiero soluciones. ¿Quieres demandarla? No. Quiero proteger mi negocio. Y a mí, sin meterme en barro. Entonces vamos a blindarte. Esa misma noche Marcos llamó a un abogado amigo suyo especializado en derechos empresariales. Le ofrecieron registrar la marca Delicias de la Abuela, redactar contratos formales con proveedores y blindar la cesión del local con un documento claro que protegiera a Eliana de cualquier intervención externa. Esto es real, le dijo Marcos mientras firmaban los papeles. Ya no es un proyecto de supervivencia. Es una empresa. Días después, la habilitación provisional fue aprobada. El certificado llegó por correo. Pedro lo enmarcó y lo colgó en la cocina. Mamá, ahora eres una chef oficial. Y de las buenas, añadió Vera brindando con una taza de café. Solo espero que no vengan más bombas, murmuró Eliana. Vendrán. Pero ahora tienes escudo, respondió Marcos. Y tenía razón. Eliana ya no era solo una mujer con recetas de la abuela, era empresaria, dueña de sí misma, legal. Visible, aunque esa visibilidad tuviera precio, y estuviera dispuesta a pagarlo. Después de semanas de tensión, correos, inspecciones y noches sin dormir, Eliana decidió que necesitaban un respiro. Hoy no se cocina, anunció al despertar. Hoy solo vamos a respirar. Pedro, desde su cama, levantó los brazos en señal de victoria. ¿Significa que vamos al parque? Exacto, con bocadillos y zumo de mango. El mejor domingo del mundo. Vera, al verlos salir con la mochila, les lanzó una mirada cómplice desde la ventana. Recuerda, también necesitas jugar, Eliana. Ella respondió con un gesto burlón y luego apretó la mano de Pedro mientras caminaban en dirección al Parque das Aves. El cielo estaba despejado. Las hojas crujían bajo sus pies. Pedro corría adelante como un explorador intrépido y Eliana, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba corriendo detrás del tiempo, sino junto a él. Eligieron una sombra amplia junto a un árbol y extendieron una manta a cuadros. Pedro sacó sus dinosaurios mientras Eliana abría los toppers con fruta, panecillos y caramelos que había preparado por si acaso. No habían pasado 20 minutos cuando una voz familiar los sorprendió. ¿Hay sitio para un adulto desorientado sin plan de domingo? Eliana levantó la vista. Marcos estaba allí. Vestía vaqueros, camiseta blanca y zapatillas deportivas. Nada de trajes, nada de reloj caro. Solo él. ¿Qué haces aquí?
preguntó ella sorprendida. Vengo a correr los domingos por la mañana, pero hoy olvidé los auriculares y me encontré con este equipo. Pedro corrió hacia él sin pensarlo. Marcos, mira mi dinosaurio favorito, se llama Rayo. Rayo, suena rápido. ¿Es carnívoro? Sí, pero no muerde amigos. Marcos se sentó en la manta como si hubiera estado invitado desde el principio. Pedro no tardó en montarle una historia sobre un volcán, una invasión de ranas gigantes y una operación de rescate. Eliana los observaba, divertida. No recordaba haber visto a su hijo conectar con un adulto así de rápido. Normalmente era reservado, desconfiado, pero con Marcos era diferente. ¿Seguro que no interrumpo?, preguntó él en voz baja mientras Pedro corría a buscar piedras para construir una cueva. La verdad, no, respondió ella, casi sorprendida de oírse. Pasaron más de una hora entre risas, historias y trozos de sandía. Marcos contaba anécdotas de su infancia que hacían reír a Pedro a carcajadas. ¿De verdad te comiste un grillo?, me retaron. Y luego tuve que beber 1 litro de agua para no llorar delante de los mayores. Eso es asqueroso, gritó. Pedro, fascinado. Eliana no recordaba la última vez que había reído así. No por cortesía, no para disimular el cansancio. Risas verdaderas, redondas, libres. Voy a por helado, anunció Pedro. ¿Queréis uno? Trae el que quieras, campeón, dijo Marcos dándole unas monedas. Cuando Pedro se alejó, Eliana y Marcos se quedaron en silencio. No incómodo, sino lleno de algo que ambos intentaban ignorar. Te ves más tranquila hoy, dijo él. Necesitaba parar, aunque sea por unas horas. Lo estás haciendo bien, ¿sabes? A veces lo dudo. Yo no. La mirada de Marcos era directa, sin presiones, sin adornos. Pedro te adora, dijo ella. No suele confiar así de rápido. Él también me cae genial. Me recuerda a ti de niña, curioso, intenso. ¿Intensa?, rió ella. Tú eras el dramático. Yo, nunca. Solo sensible a la injusticia. Se quedaron callados de nuevo, observando cómo Pedro negociaba sabores con el vendedor del carrito. Marcos se pasó la mano por la nuca. Respiró hondo. Voy a decir algo, murmuró. Y puedes interrumpirme cuando quieras. Eliana tensó los hombros sin mirarlo. No sé cuándo ocurrió, pero empecé a sentir algo más que admiración por ti. Tal vez fue cuando te vi con Pedro, o cuando te vi defender lo que haces con tanta pasión, o, sinceramente, cuando probé aquel primer caramelo. Eliana cerró los ojos un segundo. Marcos, no espero una respuesta. Solo quería ser honesto. Y que sepas que no estoy aquí por caridad, ni por nostalgia. Ella lo miró. Y por un momento deseó dejarse llevar. Por la paz que sentía. Por la forma en que Pedro sonreía cuando él estaba cerca. Por la idea de que quizá alguien como él podía encajar en su vida. Pero la realidad era más fuerte. No sé si puedo dejarte entrar, dijo con suavidad. No por ti, por mí, lo entiendo. Somos de mundos distintos. Tú tienes un apellido conocido, una empresa. Yo tengo una cocina prestada y un hijo que lo es todo. ¿Y crees que eso me asusta? No, pero a mí sí. Pedro regresó en ese momento, con 3 helados y la lengua azul. Marcos, el tuyo es de pistacho. Te vas a derretir. Eliana tomó el suyo y le dio las gracias con una sonrisa que intentaba ser neutral. Pero por dentro, todo era ruido. Marcos aceptó el helado, se lo llevó a los labios y antes de darle un bocado dijo sin dejar de mirarla. Entonces esperaremos. No tengo prisa, pero tampoco pienso desaparecer. Eliana no respondió, pero ese silencio decía más de lo que ella aún estaba dispuesta a admitir. Eliana no había vuelto a hablar del tema con Marcos desde aquel día en el parque. No hizo falta. La conversación había quedado flotando en el aire, como una promesa no pronunciada, pero también como un aviso. El cariño no basta si no se sabe en qué dirección caminar. Y sin embargo, Marcos no desapareció. Seguía pasando por la cocina. Industrial con excusas banales. Revisar la instalación eléctrica, traer un nuevo ventilador, probar el último sabor de dulce que Pedro había bautizado como coco relámpago. Creo que deberíamos sentarnos a revisar el contrato, dijo. Él una tarde. Tu marca ya está funcionando como una empresa formal. No me parece justo que uses este espacio sin que esté todo claro. ¿Quieres empezar a cobrarme alquiler?, preguntó ella con calma, limpiándose las manos en un paño. No exactamente, respondió. Quiero que seas dueña de este espacio.
No en papeles aún, pero sí en derechos, como socia. Si tú creces, yo crezco, pero tú mandas. Eliana lo miró con atención. No había trampa en su tono, solo seriedad, profesionalismo y una dosis enorme de respeto. Aceptó revisar el contrato propuesta en mano. Vera, por supuesto, se convirtió en asesora legal amateur, leyendo cada cláusula con una lupa. Parece limpio, dijo. Nada de letras pequeñas. Nada de te salvo y luego te lo cobro. Marcos nunca me ha hecho sentir inferior, pero a veces siento que su mundo y el mío no hablan el mismo idioma. Entonces enséñale el tuyo, respondió Vera con una sonrisa sabia. Con el nuevo contrato firmado, Eliana asumió su papel de empresaria con más firmeza. Organizó los turnos, optimizó la producción, contrató a una joven vecina desempleada y creó 3 nuevos sabores con nombres sugeridos por sus propios clientes en redes sociales. Delicias de la abuela empezó a figurar en blogs gastronómicos, ferias locales y pequeños cafés gourmet. Incluso una tienda de delicatessen en Lisboa solicitó una muestra para evaluar la posibilidad de distribuir sus productos en Portugal. Entonces llegó el correo que lo cambiaría todo. El remitente era el Departamento de Cultura y Economía Creativa del Ayuntamiento. El asunto: convite formal para coordinar proyecto piloto de mercado de productores locales. Eliana leyó la carta 3 veces. No se lo creía. Habían seleccionado su marca como ejemplo de éxito en emprendimiento comunitario y la invitaban a liderar, junto a otros artesanos, un proyecto para crear un mercado municipal permanente con productos hechos a mano. Pan, dulces, tejidos, conservas. Querían que fuera rostro, voz y guía. ¿Yo? ¿Liderar?, preguntó en voz alta. ¿Por qué no?, respondió Pedro desde el sofá. Siempre dices que eres buena organizando. Una cosa es organizar mi cocina, otra, coordinar un mercado. Eres la mujer más organizada que conozco, dijo Vera, y la más valiente. Marcos no dijo nada al principio, solo la escuchó con atención. Cuando terminó de leerle el correo en voz alta, él asintió. ¿Acepta? ¿Así de fácil? No lo será, pero tú sí puedes. Y por primera vez Eliana no dudó. No se preguntó si era suficiente ni si tenía el perfil adecuado. Respondió el correo con un sí y cerró el portátil como quien cierra una herida. Las reuniones para estructurar el mercado empezaron la semana siguiente. Eliana se encontró rodeada de personas muy distintas: chefs con estrella Michelin, artistas independientes, pequeños productores rurales y representantes políticos. Se sintió fuera de lugar los primeros 15 minutos. Luego, cuando alguien soltó una idea absurda sobre montar puestos temáticos con realidad aumentada, alzó la mano por impulso. ¿Y qué tal si empezamos por garantizar que cada productor pueda pagar una cuota razonable y vender sin intermediarios?, dijo sin levantar la voz. Que tengan luz, seguridad y clientes. Lo básico. Hubo un breve silencio. Luego varios asintieron. El director del proyecto anotó su intervención, y ella supo que estaba en el lugar correcto. Una tarde cualquiera, mientras preparaba una nueva tanda de dulces, Eliana sintió un mareo extraño. Le temblaron las manos. Se apoyó en la encimera. Vera la ayudó a sentarse. «Estás trabajando. Demasiado, mujer». «No es solo cansancio», murmuró. «Es diferente». Al día siguiente, hizo algo que no hacía desde que Pedro era bebé. Fue a la farmacia a comprar un test. Volvió a casa, cerró la puerta del baño, respiró hondo. Minutos. Después miró las 2 líneas marcadas con fuerza. Positivo. Se sentó en el suelo. Lloró en silencio, no de miedo, ni siquiera de alegría, de incertidumbre, de todo junto. Esa noche, cuando Pedro se quedó dormido, Eliana salió al balcón y llamó a Marcos. ¿Tienes un minuto? Siempre. Estoy embarazada. Silencio. ¿Estás bien? Creo que sí. Solo, no esperaba esto. ¿Es mío? Sí. Otro silencio. Esta vez más largo, más denso. Voy para allá, dijo él. No hace falta. No estoy preguntando. Cuando llegó, Eliana ya estaba esperándolo en la cocina, con una taza de té, con la espalda recta, como si fuera a negociar un contrato y no hablar del futuro de sus vidas. «No te estoy pidiendo nada», dijo ella antes de que él hablara. «Ni compromiso, ni dinero, ni que cambies tu vida. Eliana, escucha. Esto es mío, nuestro sí, pero sobre todo mío. Lo llevaré adelante como lo hice con Pedro, con lo que tengo, con lo que soy.
¿Y si quiero estar? ¿Por qué? Porque no quiero estar solo cuando nazca. Porque quiero que Pedro me siga viendo como algo más que un amigo de los domingos. Porque no me asusta tu mundo. Me asusta que no me dejes formar parte del tuyo. Eliana se quedó callada. No estoy pidiéndote que te mudes conmigo, dijo él con una media sonrisa. Solo que no me cierres la puerta sin antes abrirla del todo. Tengo miedo, confesó, de ilusionarme, de perder lo que construí, de confundirme. Pues tenlo, pero no corras sola esta vez. Ella respiró hondo y por primera vez en muchos años sintió que alguien no solo la veía, la entendía. Eliana decidió no anunciar el embarazo aún. Quería mantener el foco en el mercado, en la expansión de la marca, en cerrar el año con dignidad. Pero cada vez que sentía un pequeño mareo o una punzada leve en el vientre, sonreía para sí. Pedro lo notó antes que nadie. Mamá, ¿te pasa algo? ¿Por qué lo dices? Tienes cara de estar escondiendo una buena noticia. Ella se agachó y le tomó la cara entre las manos. ¿Y si te dijera que vas a ser hermano mayor? Pedro se quedó paralizado. Luego abrió la boca y en vez de gritar o protestar, se echó a reír. Por fin voy a tener con quién compartir mis caramelos. La vida de Eliana no se volvió perfecta de un día para otro. Aún tenía noches de dudas, días de agotamiento, cuentas que ajustar. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no dudaba de su valor, ni de su capacidad para elegir. Esa era su mayor conquista. Contarlo no fue tan difícil como había imaginado. Eliana esperó a tener a Pedro y a Marcos en casa, con la mesa puesta, las luces cálidas encendidas y un olor a pan recién horneado llenando el aire. Todo sencillo, todo familiar. Quiero contaros algo, dijo, sentándose frente a los dos. Pedro dejó su cuaderno de dibujos. Marcos bajó la taza de té. Voy a tener un bebé, soltó sin rodeos. Pedro la miró con los ojos muy abiertos. Marcos esbozó una sonrisa. ¿De verdad?, preguntó el niño. De verdad. Y, si todo va bien, será en primavera. Pedro guardó silencio durante unos segundos. Luego se levantó, fue hacia ella y le rodeó el cuello con los brazos. ¿Va a dormir en mi cuarto? Puede ser si quieres compartirlo. Pero yo elijo el nombre. Eso podemos discutirlo. Pedro se giró hacia Marcos con una expresión seria. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte? Marcos no titubeó. Si tú me dejas, sí. Pedro se encogió de hombros. Vale, pero no toques mis dinosaurios. Los tres rieron, y por primera vez, Eliana sintió que la palabra familia podía tener otra forma. Una nueva, una que se construía con tiempo, respeto y ternura. Los meses siguientes fueron un equilibrio constante entre trabajo, embarazo y nuevas dinámicas familiares. Marcos no se mudó con ellas, pero pasaba más tiempo en la casa. Ayudaba a Pedro con las tareas, cocinaba a veces, hacía listas de la compra como si llevara años allí. Pero nunca se impuso, nunca tomó decisiones sin consultarla. Esto se construye paso a paso, decía él. Como tus dulces, Potevera, por supuesto, se convirtió en abuela extraoficial. Llevaba una libreta con ideas de nombres, menús prenatales y horarios para ayudar cuando naciera la niña. Porque sí, era una niña. Lo supieron en la ecografía de la semana 20. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó Pedro. Celia, respondió Eliana sin dudar. Como la abuela de los caramelos. Exacto. El negocio no dejó de crecer. Con la estructura legalizada, Eliana pudo contratar a 2 empleadas más, crear una página web sencilla y diseñar kits de regalo personalizados. Los pedidos llegaban desde otras ciudades. Varios emprendedores la contactaban para pedir consejo. Fue invitada a una mesa redonda de mujeres empresarias, donde habló de su historia sin adornos. Empecé vendiendo caramelos en un semáforo, dijo, ante una sala llena. Pero el verdadero cambio fue creer que merecía más y dejarme ayudar sin perder mi voz. Terminó su discurso con un aplauso cerrado. No tanto por lo que había logrado, sino por cómo lo contaba. Sin vergüenza, sin arrogancia, con verdad. Una tarde, mientras organizaban los productos para el mercado de fin de año, Pedro apareció con un frasco en la mano. Mamá, ¿podemos hacer pompas de jabón en el jardín? Claro, pero ve tú primero, necesito terminar esto. Quiero enseñarle a Celia cuando nazca, dijo girando el frasco entre las manos. Para que aprenda cosas bonitas. Eliana lo miró. Sintió una punzada suave en el pecho. Su hijo ya no era solo un niño. Estaba aprendiendo a cuidar, a compartir. El parto fue largo pero sin complicaciones. Celia nació una mañana luminosa, con un quejido fuerte y unos ojos oscuros como los de Eliana.
Marcos estuvo allí todo el tiempo, sosteniendo la mano de Eliana, sin decir mucho. Solo estando, como siempre. Pedro entró a la habitación con cuidado, con un peluche en la mano y los ojos llenos de nervios. «Es tan pequeña y tan fuerte», dijo Eliana sonriendo con cansancio. «¿Puedo decirle hola?» «Por supuesto». Pedro se acercó, le tocó la manita con un dedo, y Celia, como si entendiera, cerró su puñito en torno a él. «Hola, hermana». El primer mes fue un torbellino. Sueño interrumpido, horarios caóticos, visitas. Pero también hubo algo nuevo. Red. Gente que sostenía, que preguntaba, que ofrecía. Marcos tomaba a Celia en brazos con una calma casi instintiva. Pedro preparaba sus propios desayunos. Vera llegaba cada tarde con sopa y anécdotas del barrio. Una noche, mientras veían a los niños dormidos, Marcos se acercó a Eliana en el sofá. «¿Puedo decirlo ya?» «¿El qué?» «Que te quiero». Ella no respondió con palabras, solo apoyó la cabeza en su hombro. Y así, sin más ceremonias, entendieron que estaban exactamente donde debían estar. Un domingo de abril organizaron un picnic en el jardín de la cocina industrial. Era su forma de celebrar el primer aniversario, de delicias de la abuela. Y también, aunque no lo dijeran en voz alta, de celebrar esta nueva vida. Había tartas, fruta fresca, jugos naturales, juegos de mesa. Marcos instaló una lona de sombra. Vera trajo una radio vieja con samba suave. Pedro corría por el césped con Celia en brazos. Luego la dejó en la manta y sacó el frasco de jabón. «Mira, hermanita, así se hacen pompas». Sopló. Una burbuja, temblorosa, flotó en el aire, atrapando la luz como si fuera magia. Celia la siguió con los ojos, fascinada. Eliana, desde la manta, los observaba en silencio. Con las piernas cruzadas, la panza plana otra vez y el corazón lleno. No era la vida perfecta, pero era la suya, construida con lucha, ternura y elección, y eso bastaba. Dale like al video y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.